Son fragmentos, como les comentaba, extraídos de investigaciones, ¿no?, antropológicas en estos años. El primero dice así, refiriéndose a los principios del refugio, ¿no?, un refugio que es parte de un programa de asistencia a la violencia doméstica y sexual de la Dirección de la Mujer del Gobierno de la Ciudad. La entrevistada, ¿sí?, una coordinadora del Servicio de Asistencia Integral a las Víctimas, decía: desde lo psicológico, la contención y también mover cierta estructura para que puedan comenzar el proceso analítico, y desde lo social, restablecer las redes sociales perdidas, reinsertarse desde lo laboral o insertarse si nunca lo habían estado, y reeducar ciertas cuestiones que tienen que ver con pautas y hábitos que están siendo disfuncionales por las experiencias vividas anteriormente. De este testimonio me interesa destacar la noción de disfuncionalidad, que descansa, como ya vimos, en una supuesta familia funcional. Por otro lado, colocar la mirada en el lugar protagónico que adquieren los comportamientos individuales y la reeducación de ciertas pautas. La reeducación estaría centrada en la figura de la mujer, ¿no?, y podría pensarse como parte de esas técnicas de gobierno que Foucault describe como mecanismos orientados a dirigir la conducta de los hombres, ¿no?, de las poblaciones. El análisis del testimonio también deja entrever que durante las intervenciones de las profesionales ocupan un lugar de peso las expectativas que desarrollan sobre las mujeres que asisten a los centros en búsqueda de ayuda. Así como una de las consecuencias del trabajo de revalorización que las profesionales llevan a cabo, se espera que las mujeres asuman una postura distinta. En esto se ponen en juego las ideas de superación personal que vienen parejo a sustituir una imagen victimista por otra de mujer empoderada. El fragmento de la entrevista transcripto es claro en este sentido. La profesional espera que la mujer inicie un proceso analítico, ¿no?, y por qué no añadir crítico, que logre restablecer sus redes sociales, que logre reinsertarse en lo laboral, ¿no? En este mismo sentido, es esperable y deseable que como resultado de este proceso crítico la mujer rompa, por ejemplo, con esa imagen de malas mujeres y malas madres que tienen con el que suelen identificarse por haber abandonado sus hogares, ¿no?, sobre todo en relación a aquellas mujeres que se encuentran dentro del refugio. La revisión de los mandatos y nociones asociadas a ciertos imaginarios de familia, mujer y madre, se realiza, sin embargo, desde un lugar donde las profesionales raramente cuestionan su propia posición de poder en relación con las mujeres. Una relación de poder basada en un conocimiento experto, a partir del cual se establecen implícita y en ocasiones explícitamente parámetros de buenas y malas conductas, es decir, postulados normativos según los cuales ciertas conductas son estimadas y otras, por el contrario, reprobadas. El reconocimiento de la situación de desigualdad es percibido por algunas profesionales en términos de tomar nociones por las propias víctimas, ¿no? tomar decisiones por las propias víctimas. El acento en las redes sociales aparece entonces como un atenuante de este ejercicio de poder por parte de las profesionales, que si bien muchas veces actúan desde un lugar de autoridad, no pierden de vista que la agencia que promueven en las mujeres implica romper con esto de que otros decidan y manden por ellas. El segundo testimonio dice así: las mujeres en general no acusan al Señor cuando no cumplen con las medidas. Ellas no van a la comisaría o al juzgado a decir que no se están cumpliendo las medidas que les dieron. Si ellas vienen acá y dicen, el señor tal viene todos los días a ver cómo estoy, lo primero que hace la abogada es decirle que vayan a la Valle 1212 para que se lo diga el juez. Así como vienen cuando las voltean, porque el señor les pegó, se les arma todo un dispositivo cuando el señor les toca el timbre. Se les dice que vayan al juez y se les vuelve a poner otro dispositivo diferente, porque lo que hubo es desacato a la autoridad. Pero si la señora no denuncia al señor, lo que sucede sigue estando en el ámbito de lo privado. Ellas lo toman como natural. Esto no es que el juez les dio la razón, es mucho más que eso. El juez dictaminó algo que debe cumplirse. Otra entrevista realizada como parte de la investigación, ¿no? Aquí me interesa que nos detengamos en la percepción de la profesional respecto a la conducta de la mujer y el hecho de que ésta parece no encajar con el estereotipo de mujer anhelado.
Mujeres fuertes en el sentido de empoderadas, mujeres que hacen un correcto uso de la ley, mujeres que quieren justicia entendida como una forma de impugnar autoridad y el poder patriarcal. Además de la percepción negativa, cuando las mujeres se comportan de una forma que no se corresponde con la imagen de mujer empoderada de las profesionales, el testimonio también es revelador de ciertos sentidos asociados a la noción de justicia, su función y usos por parte de quienes acceden a ellas. En este sentido, habría que reconsiderar si antes que inadecuación e incomprensión a los procedimientos y dispositivos judiciales y a la propia letra de la ley por parte de las mujeres, lo que hay no son otros usos estratégicos que responden a distintas concepciones sobre la justicia y a lo que las personas esperan obtener de ella. El testimonio 3 es sumamente ilustrativo en relación a este punto. Dice una entrevistada de la Oficina de Violencia Doméstica: a veces me llegan mujeres que no saben lo que están haciendo. Entonces tenés que explicarles muchas cosas. Lo que es la denuncia civil, y si dicen que las amenazan, hay que ahondar, porque todo desde el caso de la azafata que había hecho una denuncia de amenaza y por descuido terminó en homicidio. Además, a veces me llegan casos que no sabemos qué hacer. Y les tenemos que explicar que lo que nos están contando, como que tiene a su marido a cargo de un taller, es ilícito, ¿no? Y entonces tenemos que decirle: señora, le recuerdo que está en la Corte Suprema de Justicia. Y así otros que vienen y nos cuentan que viven en la villa y que alquilan piezas y nos dicen que cobran 200 por pieza. Uno que cree que esas mujeres no tienen a dónde ir, pero en realidad cobran más que nosotras. Entonces, por ahí el tema no está en eso, sino en que ellas entiendan qué es lo que están haciendo, o cuáles son sus derechos, o lo que dictaminó el juez. A veces nos llegan casos de que el tipo se acercó y cuando le preguntás, dice que ella no había entendido que no tener contacto no era hablar por teléfono. Del testimonio, de este último testimonio, me interesa especialmente poner la atención en el rol central que tienen los operadores de justicia en la construcción social de la categoría de víctima de violencia familiar. En tanto, son ellos, entre otros profesionales, los responsables de evaluar en qué medida la víctima se adecúa o no al papel que se espera de una mujer que sufre violencia doméstica. De la víctima se espera que no sea consciente del daño, que padece o padeció, que sea indefensa, que sea vulnerable, que sea pacífica, que sea pasiva. Estos atributos utilizados por los operadores de justicia para caracterizar a las mujeres se corresponden con una condición que, lejos de ser inmanente, está sujeta a la demostración, ¿no? Hay que acreditar que se es víctima de violencia. En ese sentido, y como aparecía en la entrevista previa, ¿no? Para ser víctima no basta con ser blanco del delito, sino que es necesario poder demostrar que se es vulnerable y además que no se es fabuladora. Nada hay de natural en la condición de víctima, pues su aplicación a unas mujeres y no a otras dependerá del hecho de que encajen o no con una serie de criterios clasificatorios y prácticas jurídicas aplicadas por los propios agentes. Claramente, la noción de victimización se construye en oposición a la de agencia y empoderamiento. Los testimonios, a modo de cierre de la conferencia, tienen por objetivo hacer evidente a partir de ellos una serie de inquietudes que espero sean retomadas a lo largo de las sesiones. La primera tiene que ver con la globalización del término violencia y la necesidad de replantearnos cuáles son sus contornos. Me pregunto específicamente sobre su potencial para hacer legibles esas experiencias de violencia y su capacidad de evitar en su utilización hacer de la heterogeneidad de situaciones vividas como violencia meras estadísticas, tipologías, prácticas de intervención estatal y de agencias no gubernamentales. ¿Qué implica reconocer que una mujer es víctima de violencia de género? ¿Qué significa ese reconocimiento? ¿Cómo opera? Una segunda puntualización que se desprende de lo anteriormente dicho tiene que ver con interrogarnos sobre los límites y alcances de lo que voy a denominar una culturización de la violencia, refiriéndome a su uso extendido sin advertir cuáles son los sentidos que adquieren las diversas culturas,
incluso la cultura de género. Mi inquietud tiene que ver con la definición de cultura que estamos manejando. Con frecuencia lo que se observa es que hay una concepción de la cultura machista, patriarcal, violenta, como rasgos discretos, estáticos, permanentes, como si se mantuvieran los mismos en el tiempo. A esto se suma que en ocasiones esta definición intersecta con una idea instrumental de la cultura, que vendría a funcionar como una fórmula autoexplicativa de la violencia. Los agentes sanitarios de la provincia de Salta, donde me encuentro desde hace ya varios años realizando una investigación con mujeres indígenas guaraníes, explican la violencia hacia la mujer como una consecuencia de la escasez de agua de la región, que hace el carácter rudo y agresivo de los hombres del Chaco. Este es un ejemplo típico de cómo la cultura puede funcionar como una fórmula autoexplicativa, ¿no? La gente dice es la cultura del chaqueño. Algo similar advertimos que por momentos ocurre con la categoría de género, especialmente a partir de su transnacionalización, ¿no? Todos hablamos de género y parece que todos entendemos lo mismo por esta categoría. Un tercer punto sobre el que me gustaría llamar la atención es sobre la judicialización de la violencia de género, como parte de un fenómeno más amplio, de judicialización de las relaciones sociales. ¿Qué supone esta ampliación del acceso a la justicia respecto a causas que antes eran vistas como del orden de lo privado y de lo íntimo? Si por judicialización entendemos el ordenamiento local de prácticas y valores que consiste en interpretar a la violencia de género desde un enfoque criminalizante y estigmatizado, contenido en la polaridad víctima-agresor, ¿de qué forma evitar una lectura criminalizadora que en nada contribuye a la comprensión e intervención en casos de conflictos personales? ¿Qué otras estrategias locales, y no necesariamente la vía judicial,